Vamos a comenzar con otra de las propiedades, que es la integral de una transformada. Para ello, los únicos requisitos es que hay que considerar que existe una función f de t para la cual existe su transformada. Y que por definición, pues esa transformada sería la integral de 0 hasta infinito de f de t por e a la menos st diferencial de t. Lo que vamos a hacer ahora, como el nombre lo indica, es integrar a dicha definición. Vamos a integrar a f de s. Entonces, vamos a integrarla, obviamente, respecto a la variable s. Y para mantener esta misma igualdad, pues también del otro lado voy a tener que integrar a la definición de la transformada de Laplace. Ahora, la pregunta es, dado que la integral que se hace respecto a S también debe llevar límites, habría que ver cuáles van a ser esos límites. Esta integral se va a realizar desde lo que llamamos S asterisco hasta infinito. ¿Por qué S asterisco? Estamos asegurando que los límites de esta integral sean los correctos para que esta expresión siempre esté definida. Recuerden cuando vimos la definición de la transformada de Laplace, para poder garantizar la convergencia de esta expresión, el término que está aquí siempre tenía que ser un número negativo, de forma que se garantizara dicha convergencia. Entonces, diferentes funciones están definidas en diferentes intervalos. Por ejemplo, si yo tengo la expresión 1 entre s menos 3, que corresponde a la transformada de e a la 3t, pues decimos que esta función queda definida para todo valor de s que sea mayor a 3. Recuerden, en el dominio de s no hay nada que sea infinito, por eso no puede estar dividida por 0. Pero en cambio, si yo transformara, por ejemplo, e a la 5t, entonces su expresión sería 1 entre s menos 5, y esta expresión estaría definida para valores de s mayores que 5. Obvio, los intervalos que se manejan tienen como cota superior infinito, pero como cota inferior son diferentes valores de s. Por eso, esta s asterisco que aparece aquí, lo único que está representando es el valor inicial a partir del cual queda definida la función f de s. O sea, esta función f de s que tenemos ahí. En términos generales, o por practicidad, podríamos decir que ese asterisco siempre va a ser igual a s. O sea, nunca vamos a meter aquí un valor de s para el cual esta función no vaya a quedar definida o la integral no vaya a quedar definida o pierda su convergencia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Para no estar arrastrando tanta simbología, en forma práctica podemos hacer esta asignación, ¿ok? Solo por practicidad. Bien, entonces, regresando a lo que es la integración. Lo que sucede es que la primera integral se hace respecto a t, la siguiente integral se hace respecto a s. Voy a cambiar el orden de integración. Es decir, la primera integral se hace respecto a t, luego la siguiente respecto a s. Voy a cambiar esos órdenes de integración, de forma que la última integral será la que es respecto a t. Y en la integral respecto a s, por ejemplo, tendríamos esta expresión, e a la menos st. Primero la voy a integrar respecto a s, luego la voy a integrar con respecto a t. ¿Qué pasa? Que el término f de t puede ser considerado como constante, porque no es función de s. Entonces lo puedo sacar de esa primera integral. Y nomás estaríamos integrando a e a la menos st respecto a s. Y luego ya cuando hayamos hecho todo esto, procedemos a integrar con respecto a t. Entonces, a lo mejor aquí es conveniente
símbolos de agrupación. Ahí está. Ahora, vamos a integrar. Vamos a decir en esta expresión que U sería menos ST, por lo tanto su diferencial sería menos T diferencial de S. Necesito aquí el valor de T multiplicando, lo voy a agregar después dividiendo, y en ese caso tendríamos ahora la integral desde 0 a infinito de f de t, y el resultado de haber integrado, este de aquí, sería e a la 1, e a la menos st, con lo que agregamos por completar el diferencial, que es un menos t, y esto va a ser evaluado desde s hasta infinito. Recuerden, esa s tiene su razón acá, lo estoy omitiendo con ese asterisco para no escribir tanto. Y luego ya por último voy a integrar respecto a t. Bien, entonces, cuando hago esta evaluación, vamos a ver qué sucede con la evaluación. En el límite superior voy a tener e a la menos infinito, menos límite inferior, voy a tener e a la menos st. Claro, esta sería ese asterisco. El término t lo estoy descartando de la evaluación porque solamente se están sustituyendo los valores de s. Entonces, dicho eso, me quedaría integral de 0 a infinito. Como estoy sacando el término menos t de la evaluación, esto simplemente multiplicaría a e a la menos infinito. Sabemos que es 0 menos límite inferior. Esto va a ser e a la menos st. Y es lo que posteriormente integramos respecto a t. Reacomodando los términos, este menos de aquí con este menos de acá, queda una expresión positiva. Queda entonces la integral de f de t sobre t por e a la menos st diferencial de t. Y algo que seguramente ya se están dando cuenta es que esto corresponde a la definición de la transformada de Laplace, la integral, el diferencial, el núcleo de transformación. Y esto que se tiene aquí es lo que se está transformando. Entonces, esto mismo lo voy a poder escribir en su representación con operadores. Entonces, esto de aquí lo puedo simplificar, lo puedo representar como la transformada de ¿quién? Bueno, en este caso es f de t sobre t. Y todo esto ha sido igual a ¿quién? A la integral desde s hasta infinito de f de s. ¿Quién es f de s? Bueno, f de s obviamente corresponde a la transformada de f de t, la función que tenemos nosotros en el numerador. Entonces, la integral de una transformada sirve para situaciones en las que queremos transformar funciones f de t que han sido divididas por una variable t. Sin embargo, algo que debemos de tener en cuenta es que esta propiedad solamente se puede utilizar si el límite cuando t tiende a 0 de f de t sobre t existe. No importa cuál sea su valor, la condición es que el límite exista, porque si no existe, entonces la función no va a ser de orden exponencial y la definición de la transformada no va a tener ninguna convergencia. Vamos entonces a realizar un ejemplo. Vamos a encontrar la transformada. Vamos a encontrar la transformada de seno de t sobre t. Antes siquiera de que pensemos en utilizar la propiedad, hay que verificar la existencia del límite.
vamos a comprobar que el límite cuando t tiende a 0 de lo que quiero transformar exista. Si esto lo evaluamos, pues bueno, sabemos que nos va a quedar la indeterminación 0 sobre 0, una indeterminación que es removible, pero que al hacerlo por L'Hopital, la regla de L'Hopital, puedo derivar arriba, derivar abajo, derivada del seno es coseno y la derivada de t es 1, entonces coseno sobre 1 me queda coseno, y si esto lo evalúo, coseno de 0 es 1. Se ve claramente entonces que el límite existe, por lo tanto sí voy a poder utilizar esta propiedad y va a tener transformada de Laplace. Vamos entonces a transformarlo. Me dice lo que vas a integrar desde S hasta infinito. Mientras ustedes sepan que ahí es ese asterisco, no hay necesidad de escribirlo. De la transformada de f de t, y en esta representación debe quedar claro que f de t siempre es la función que va a estar en el numerador. Entonces va a ser la transformada del seno de t y posteriormente lo voy a integrar con respecto a s. ¿Qué pasa entonces? La transformada del seno de t sería 1 entre s cuadrada más 1. Es lo que se va a integrar respecto a s. Y si nosotros realizamos el proceso de integración, creo que es una de los que llamamos fórmulas chinas, no recuerdo ahorita, pero creo que la fórmula es la integral de du entre u cuadrada más a cuadrada. Que esto más o menos vendría a ser, déjame desconfirmo, no tengo aquí a la mano el formulario, permítanme. Creo que era U sobre A, la verdad no me acuerdo. A ver, aquí está, aquí lo tengo a la mano. Es 1 sobre A por arcotangente de U sobre A. Bueno, el más C. Sabemos que aquí el más C no va a ir. Entonces, ok, con esa fórmula, esto sería U, esto sería A, y nos quedaría 1 sobre A es 1, pues simplemente sería arcotangente de U, que vale S, sobre 1, arcotangente de S, que va a ser evaluada desde S asterisco hasta infinito, o simplemente S a infinito. Si hacemos la evaluación en el límite superior, tendríamos arcotangente de infinito menos la arcotangente de S. Ahora, ¿qué pasa con arcotangente? Creo que... Esto se veía bien. Cuando nosotros graficamos a la función arcotangente, tiene una forma más o menos así. De tal manera que si esto es la gráfica de arcotangente de S, cuando S tiende a infinito, la función se acerca a una asíntota horizontal que va a pasar por pi medios. Entonces, el resultado de esta transformada nos quedaría como pi medios menos arcotangente de S. Y debe de quedar claro que lo único que se necesita para que esta propiedad pueda ser utilizada es que el límite de lo que se va a transformar exista. Porque en caso contrario, no tendría ni siquiera sentido calcular la transformada. Con esto damos por terminado